la palabra de Dios que está ahí en Génesis capítulo 37. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. 37, versículo 13. Si usted la encontró, nos ponemos de pie. Génesis 37, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios, la lectura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Israel a José, tus hermanos acampan, dice tú, bueno, no, disculpe. Y le dijo José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Herón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y él les dijo Rubén, no derramaréis sangre y echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, por hacerlo volver a su padre. Sucedió que después que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de israelitas, de ismaelitas, que venían de Galat, y sus camellos traían aroma y bálsamo y mirra, e iban llegando a Egipto. Iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea por nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia sangre y sus hermanos convivieron con él. Amén. Oramos. He aquí, Señor, tu palabra que he dado lectura. Tu palabra, Señor, es la que nos alienta, la que nos da fuerza, la que nos alimenta, la que nos fortalece. Tu palabra es la que nos sostiene en tiempos, Señor, de flaqueza, en tiempos de dolor o angustia. Tu palabra es la que nos hace reaccionar y retomar. Gracias, Señor, por estos momentos, por tu palabra. Bendígala, Señor, en gran manera, primeramente en mi vida, que tu palabra tenga una buena acogida en mi corazón, en mi alma. Señor, que en ella pueda también hacer frutos dignos de arrepentimiento y de alabanza, adoración a tu nombre. Gracias, en esta hora pido su bendición en nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, tome su asiento. Dios bendiga hasta su palabra. Me gusta hablar de esta familia. Bueno, para los bautismos hablé de Jacob, el padre de José, para los que no fueron al bautismo.
Porque creo que en cada palabra siempre hay una enseñanza en que aprendemos de lo que nos deja. Siempre hay algo que sacar y lo que nos da un aliento a poder seguir, porque no todas las palabras son iguales. Las enseñanzas están en la Biblia por algo. Las cosas pasan por algo, para poder enseñarnos e instruirnos a nosotros. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que el Señor esta noche nos bendiga en gran manera. Hace calor, ¿eh? Y yo poca costumbre tengo de usar vestón, así que estoy un poco asado, pero bueno. Pero aquí estamos para poder hablar de la palabra de Dios. Entonces me gusta hablar un poco de esta familia, porque creo que siempre nos deja algo que enseñar. Y siempre uno aprende de algo. Y una de las cosas que puedo rescatar, primeramente, que todo comienza desde el inicio de la vida. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano a todos los padres. Hay hartos padres y madres. Amén. ¿Cuántos han criado a sus hijos bien o los mal criados? Oiga, una de las cosas que siempre, no sé si pasará en toda familia, pero siempre hay uno que es regalón. Siempre hay uno, aunque digan, no, yo los quiero iguales, pero siempre el papá o la mamá va a tirar más por uno. Así Dios bendiga a los que son hijos únicos. Porque son bienaventurados, son afortunados. Dios bendiga a los hijos únicos. Cuando llegue otro hijo, hay que tener cuidado. Dios bendiga a esta Benja. Está contento porque es hijo único. Igual que la Sofía. También es hijo única. Pero puede llegar alguien. Pero siempre dentro de los papás, cuando son hijos de numerosos, 3, 4, siempre dentro del grupo hay alguien que resalta un poco más porque le da un poco más preferencia. Siempre se va a cargar la mano para alguien. O es para el primogénito, o es para el último, o es para el del medio. Pero siempre va a haber. Yo digo doy gracias porque mi mamá me tenía un poquito de consideración. Fui un poquito regalón de mi mamá. Me tenía en cuenta, yo me daba cuenta que siempre tiraba para mi lado. Y yo no se da cuenta. Pero ella no menospreciaba a ninguno de sus hijos, lo amaba a todos. Pero siempre se cargaba la mano por uno. Bueno, ahí estaba yo. Y mi abuela también, igual estaba dentro de los rescatados. Pensé que mi hermana en medio era la más regalada de mi abuela, pero yo era el último ahí. Pero siempre hay alguien. Oiga, yo una de las cosas que veo en esta familia es esto. Vemos que, bueno, la historia nos habla que Jacob tuvo bastantes hijos. Hijos por parte de Lea, hijos por parte de las siervas. Pero una de las cosas que aprendemos de que sus ojos de Jacob, cuando vio a estas mujeres, sus ojos no fueron puestos por las demás, ni por la mayor, sino que fue puesto por Raquel. Sus ojos amaron a Raquel desde que el día que la vio. Él la vio y amó a Raquel. Entonces, había privilegio. Tal vez Raquel era estéril y no pudo tener hijos hasta pasado un buen tiempo, pero sí Lea tenía hijos, harto hijos, y podría haber sido favorito uno de ellos, pero nos damos cuenta que ahí dicen, mismo estamos en 37, dice el versículo 1, habitó Jacob de la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Siendo de edad de 17 años, que apacentaba ovejas con sus hermanos, y que hablaba de José, y era joven, estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
y informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Mire cómo era José. Y amaba, dice, y amaba a Israel a José más que a todos los demás hermanos. ¿Y por qué lo amaba más? Bueno, había una referencia, como yo le explicaba al principio, los ojos, cuando miró Raquel, Jacob, a la primera mujer, miró a Raquel y se enloqueció. Sus ojos se transformaron. No vio a los demás, no le dio ni un parecer, pero a ella la encontró hermosa y se enamoró de ella. Y él luchó por ella. 7 años luchó por ella. 7 años trabajó por ella, pero fue engañado. Bueno, como leímos la palabra de Jacob, la historia de él también engañó, también fue engañado en esta instancia. Pero él amaba a Raquel, y como Raquel no le daba hijo, y cuando tuvo su primer hijo, porque Dios tuvo misericordia y abrió el vientre para que también tuviera un hijo, y llamó su nombre José. Entonces fue el cariño, porque era el hijo de la mujer que él amaba, porque ella tuvo 2 hijos. Pero fue el primer hijo la mujer que él amaba. Entonces sus ojos se fueron hacia él y le dio todo el cariño. Y recuerde que ella también estaba avanzado de edad, no era joven tampoco. Entonces fue como mi bebé, su regalón. Y el error, como buen padre, de hacerle una túnica de colores, una túnica que no es para todos, sino que era una túnica que era de importancia. Y esto hizo resaltar un poco más a José. Entonces nos enseña esto, hermano, que muchas veces cometemos errores desde el inicio, del comienzo de la vida de nuestros hijos. Cometemos el error de darle más, de cargarnos más hacia uno y al otro quitarle el cariño. Y debería ser a todos parejos. El amor debería ser para todos parejos, porque siempre, a la larga, a los años, alguien se lo va a echar en cara al papá, a decir, papá, a mí me amaste menos, amaste más a mi hermano, le diste todo a mi hermana, a mi hermano, le diste todo, pero a mí me diste así. ¿Le ha pasado? Los padres, alguien le ha echado en cara, ¿no? Todavía no, pero llega el momento de decir, papá, cuando se enojen con usted, van a decirle, papá, no fuiste sincero conmigo. Y es verdad que muchas veces los padres cometemos ese error de entregar más a uno y menos al otro. Pero el Señor nos enseña, si no pudo hacerlo con los hijos, demuestre más cariño a todos los nietos iguales, no solo a uno, a todos los nietos iguales. Ya hay que demostrarle cariño a todos parejos, para que nadie se sienta y nadie se hiera, nadie se lastime, porque esto lastima. Ya, esto lastima. No nos damos cuenta, porque nosotros uno no lo hace, cajón no lo hace con mala intención, pero sí herimos, lastimamos el corazón de otro. Y así vemos el primer error que cometió, ¿cierto? Jacob, de criar a sus hijos, de darle preferencia a José. Y más encima le tenía un trabajo, disculpe la expresión, era el copuchento. Le llevaba toda la información al papá, todo. Dime todo, cómo se portan, cómo están, qué es lo que están haciendo. Andaba. Pero él lo hacía. Y también José, si damos cuenta, fue un joven un poco arrogante. Tenía 17 años. Fue un poco arrogante. Además que estaba recibiendo sueños que lo que le mostraba de que él que estaba sobre sus hermanos y sobre de un pueblo, de una nación, pero estaba sobre sus hermanos, tomaba autoridad. Entonces,
como joven también se entró la arrogancia dentro de sí. Igual entra la arrogancia, como que yo tengo autoridad, como que tengo control, estas tierras van a ser mías porque mi papá me tiene todo dado a mí. Todo esto va a ser después mío. Porque hay veces que, lamentablemente, cuando a alguien se le da un poco la oportunidad, se cree el cuento. Pero Dios bendiga a José. Dios bendiga a este joven. Pese a todas las situaciones, él tenía las convicciones claras. Siendo muy joven, pero tenía las convicciones claras. Él sabía lo que él quería. Él sabía lo que anhelaba. Él tenía un punto de vista, de mirada. Y él sabía lo que él quería a futuro, a lo mejor. Tenía sus convicciones claras, lo que él quería para sí. Porque cada joven tiene una mirada distinta de ver la vida y decir, me gustaría lograr ser esto. Me gustaría alcanzar esto y lo voy a hacer. Y aquel que es impetuoso, aquel que es luchador, aquel que es el que entra, lo consigue. Porque hay ese deseo en él de hacerlo. Y cuando hay ese deseo de hacerlo, lo consigue. Aunque cueste lo que cuesta, lo consigue. Aunque José era un poco arrogante, pero él anhelaba a él. Quería una convicción de hacerlo y de tenerlo y de alcanzarlo. Que Dios bendiga los valientes, los que anhelan, los que desean, los que quieren conseguir algo, los que quieren llegar hasta el final, los que quieren romper todas las cadenas, ataduras para llegar a lo que ellos quieren, conseguir lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que quiere usted? Ahora todos queremos ser salvos. Queremos llegar un día a la presencia de Dios. Es nuestra meta, es nuestra mira. Amén. Que Dios los bendiga. Fue un hombre con convicciones. Punto. Segundo, fue un hombre con santidad. Tercero, fue un hombre que aprendió a perdonar. Todos tenemos que pasar situaciones. Sean buenas, sean malas, pasamos situaciones donde aprendemos y la vida nos enseña a porrazos, o caminando bien, o caminando medio doblado, pero aprendemos, de una otra forma, aprendemos a vivir la vida. Porque todos necesitamos aprender, todos necesitamos salir adelante, como sea. Pero lo que vemos de esto, esta historia nos deja enseñanza a nuestra vida. Y lo que vemos y lo que analizamos de esto, de todo lo que se habla, de los sueños que tuvo José, también generó discordia, generó envidia, generó rencor. ¿De quiénes? De sus hermanos. Mire, lea el versículo, el mismo Génesis 37, versículo 4. Dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no querían hablarle pacíficamente. Cuando entra la discordia, cuando entra el odio, la envidia, a la persona la aíslan. Como dice, le dan la ley del hielo. Lo dejan a un lado, no lo toman en cuenta, no es considerado. ¿Por qué? Porque cuando entra un poco la envidia, hermano, generan situaciones que cierran puertas que ellos mismos no pueden abrir. Y lamentablemente había entrado la envidia dentro de su hermano, en cual ellos no podían cerrar la puerta, sino que no podían porque no lo amaban, no lo soportaban.
Eso pasa cuando entra la envidia dentro del corazón o dentro de la persona. Genera caos. Caos. ¿Y por qué? Por una mala actuación de un padre que quería darle lo mejor a su hijo, pero cometió el error de que los demás se genera envidia, deseo. Oiga, dice la palabra de Dios que ellos deseaban matarle. No querían hacerle solamente la ley de hielo, de aislarlo, tenerlo a un lado, dejarlo solo, que haga su vida. No, ellos deseaban matarle. Que Dios bendiga. Espero que nadie se sienta mal. Que nadie se sienta, si alguien Dios toma en cuenta a uno y a otros no se vaya a sentir, se vaya a irse contra su hermano. Espero que no haya envidia dentro de la iglesia, porque también hay envidia. Igual se genera envidia. ¿Por qué a este sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a este lo toman en cuenta? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué este está más arriba y a mí no? Que Dios nos bendiga. Aquí somos todos hermanos, distintas generaciones, pero también se pueden sentir, porque hay alguien que también se siente, también hay personas de cristal. Si usted la toca muy fuerte, se quiebran. Si usted le habla muy fuerte, se trizan. Que Dios nos dé fuerza a ser valiente, a tener el cuero un poco duro. Y su hermano, me imagino que le hacía la vida imposible a José. No lo consideraba ni para los cumpleaños. Si hacían un asado, no lo tomaban en cuenta. ¿Se ha dado cuenta usted o no? Cuando están los hermanos se juntan y a alguien le tiene mala, no invitemos a nada. Vamos nosotros nomás. Se genera. Son situaciones que se generan por causa de inicio, por darle la preferencia a uno y los demás fueron aborrecidos. Lo que genera situaciones que realmente a veces hacemos mal, pero que Dios nos ayude y nos instruya a cambiar las cosas, a cambiar la situación. Una de las cosas que uno aprende es no ser como su padre. Y una de las cosas que yo aprendí es no ser como mi padre. Porque mi papá fue un golpeador, fue un borracho, fue un despreocupado. Pero si yo no hubiese estado en los caminos del Señor, sería como Él. Pero ¿qué me hizo cambiar mi mentalidad? ¿Fue mi personalidad, mi estudio, mi capacidad? No, lo cambió Cristo. Porque Cristo cambia la mentalidad de las personas, cambia la mentalidad del corazón. Y nosotros estamos aquí con una condición para que el Señor nos cambie nuestra forma de ser. Y por eso el Señor nos enseña a no tomar estas situaciones y no sentirse por cosas que pasen. No sentirse porque a mí no me toman en cuenta. No. El blanco preferencial se llama Cristo. El centro de todo se llama Cristo. No hay otro blanco perfecto, Cristo. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude, nos enseñe, nos instruya a poder corregir nuestros errores. Porque dentro de la iglesia todos se saludan, todos se aman, o saludamos solamente al que me cae bien y al que me cae mal o que me cae... Ahí no lo saludo, lo paso, como dice el dicho, o no lo mastico. Que Dios nos ayude, hermano, a poder amarnos los unos y los otros. Amarnos aunque tenga sus errores. Todos cometemos errores, todos fallamos,
todos somos un poquito arrogantes, porque no somos perfectos. Tenemos nuestras situaciones, nuestra forma de ser. Hay veces que nuestra forma de ser cae mal al otro. Y que Dios nos ayude a poder caer en gracia hacia los demás. Que nadie se sienta, porque no queremos herir a nadie, ni lastimar tampoco a nadie. Esto pasa en todo, pasa en la iglesia, pasa en la familia. Y esto nos enseña la palabra de Dios. Y nos enseña a través de esta familia la situación que estaban pasando, que sus hermanos estaban en contra de José. Que Dios nos enseñe. Y aún más cuando les contaba de los sueños, mire, lea versículo 5, el mismo, 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les contaba el sueño y ellos más lo aborrecían. Más odio entraba en su corazón. Como me tiene, no lo quiero ni ver. ¿Ha dicho usted alguna vez esa palabra? No lo quiero ver. No lo quiero ver ni en presencia. Ojalá que ni se acerque a mi casa. Ojalá que ni venga a verme el hermano Néstor. Porque pasa. No, a lo mejor aquí no, ¿eh? Aquí no, yo creo que no, en el otro lado debe pasar. Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos enseñe a poder ser fieles al Señor. Dios nos da cada día la enseñanza de las cosas que pasan. Hay situaciones que acontecen y vemos que por situaciones de este estilo, vemos en la televisión, vemos en el país, a través del mundo, han habido casos por tema de esto, de envidia, de venganza, de celos, han habido muertes. La madre ha matado al hijo, el padre ha matado al hijo, el hijo ha matado al papá, los hermanos se han matado, se han apuñalado. ¿Cuántas noticias? Por celos, por envidia. Esto no es de ahora. Ha pasado décadas, y sigue pasando, y seguirá pasando. La única forma para que no pase, pese a esto, que esto estaba aconteciendo en un pueblo que era el pueblo de Dios. Imagínense. A un patriarca, a uno de los patriarcas, Jacob, estaba aconteciendo su familia. ¿Quién nos enseña esto? Aunque estemos dentro de la iglesia, aunque llevemos años dentro de la iglesia, también se nos puede generar conflictos dentro de la familia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Siendo un patriarca, un hombre de Dios, también se le generó este conflicto. Por eso, hermano, que hay que analizar bien las cosas que vamos a hacer o que vamos a hacer o hablar antes de hacerlo. Como dice la Biblia, hay una palabra que se llama Selah. Piensa, medita antes de abrir tu boca, porque puedes cometer un error. Que Dios nos ayude. Pero este joven tenía convicciones. Tenía las cosas claras. Tenía lo que él quería, lo tenía claro. A lo mejor no tenía bienes, no tenía herencia, no tenía ovejas porque todo era de su padre, pero él tenía las convicciones claras de lo que él quería, lo que él anhelaba, lo que él quería hacer. A lo mejor a través de los sueños, él ya se había hecho una imagen, lo que él podía llegar a hacer, porque tuvo 2 sueños. Pero solamente lo sabía Dios. Amén. A lo mejor podría ir callado, podría haber tomado los sueños para él y no haberlo divulgado. También fue un error.
Han comentado los hermanos, podría haber dicho, no, voy a esperar su momento. Porque como era joven, no tenía eso. Yo quería mostrarle a todos lo que había soñado, lo que estaba recibiendo. Arrogancia. ¿Cuántos arrogantes hay en esta noche? ¿No? ¿No es arrogante usted? Qué bueno que no sea arrogante. Que Dios nos ayude. Si hay algo de arrogancia en nuestras vidas, que Dios nos ayude y nos enseñe a poder cambiarla. Así que el Señor nos sea dando la fuerza a poder tener las convicciones claras, lo que queremos, lo que anhelamos. Veamos ahí mismo en el 37, el 18-32, dice lo siguiente, lo que habíamos leído. Cuando ellos vieron a sus hermanos de lejos, antes que se acercase a ellos, conspiraron contra él para matarle. No para aislarlo, no para hacerle la ley del hielo. Ah, no, ahí viene José, no le hablemos nada, no le digamos nada, dejémoslo solo. No, conspiraron matarle. Y cuando alguien conspira matarle, no es una palabra menor, es muerte. Y la muerte es pecado ante los ojos de Dios. Porque recuerda, tenemos el caso de Caín y Abel, de que Caín mató a su hermano por envidia. Mató a su hermano porque dio preferencia más a Abel. Y Dios aborrece al que mata. Así que Dios bendiga los pensamientos de estos jóvenes, lo que anhelaban, lo que ellos querían. Cuando lo vieron a ellos acercarse, llegaron cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle a la cisterna. Que Dios bendiga esta situación, hermano. Pero ya estaba su hermano mayor, Rubén, y dijo, no, ¿para qué? No lo matemos. Echémosle a la cisterna. Porque el pensamiento de Rubén no era hacerlo, ni hacerle daño, sino sacarlo de ahí y llevarlo a su padre. Pero ellos querían matarlo, sus hermanos querían matarlo. Y cuando lo echaron a la cisterna, me imagino el pensamiento del joven, decir, hermano, pero ¿qué están haciendo? Porque uno le echa en cara, si alguien va a hacer algo contra uno le echa en cara, pero ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué te ofendí? ¿Pero por qué? ¿Por qué me echan la culpa? ¿Por qué me quieres pegar? Han peleado algunos como hermanos, hermano Diego con hermano. Un día han peleado cuando más chicos, ¿no? ¿Ah? Por los juguetes, por algo. ¿Sí o no? Sí. Tiene que pasar porque cuando uno pasa, cuando tiene hermanos de la misma edad, también se agarra medio. Yo con mi hermano también de repente me quería. Por eso ya no le queda pelo porque lo agarraba el pelo yo. Porque pasan situaciones. ¿O no, hermano David con hermano Rafael? ¿Ah? ¿Cierto? Pasan. De repente hay esos enojos. No, deja, ¿por qué me echan la culpa a mí? ¿Por qué me quiere hacer esto? Y José estaba en esta situación cuando lo estaban tirando a la cisterna. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué hacen esto? ¿Cuántas cosas pasaron por la mente de José en ese momento? A lo mejor empezó a analizar su vida por lo que él hacía. Porque cuando uno saca cuenta, cuando uno analiza, cuando se encuentra sumido en las profundidades, cuando está en un lugar donde oscuro, donde no hay salida, uno empieza a analizar.
uno empieza a sacar cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Si yo no le he hecho nada. Fueron mis palabras, mi forma de ser, mi forma de caminar. ¿Por qué? Y empezamos a analizar, a sacar cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué acontecen estas situaciones? Mire, lea Hechos capítulo 7, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿Pero quién estaba con él? Pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Ahora analizo y digo yo, José se sentó a pensar y a decir, he aquí Señor, he aquí Dios, tú sabes lo que va a pasar. Me imagino que él pensaba, yo me pongo en el lugar de él. Porque si él recibió sueños de lo que había a pasar, lo que iba a acontecer, él sabía lo que podía pasar. Él se hizo una convicción de su vida. Y ahora veo a José y digo, no creo que pase más allá, pero Dios, usted lo sabe. Y Dios estaba con él. Somos arrogantes, somos personas que de repente que dan ganas de hacerle cosas, porque somos así, pero Dios siempre está con sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios, porque fuimos salvados por gracia, por la misericordia de Cristo el Señor. Y por gracia somos salvos. Y ahí estaba José. Alguien podría parar el propósito de Dios. ¿Usted cree que alguien podría parar el propósito de Dios que tiene contigo? Nadie. Porque Dios tiene un propósito contigo. Con todos nosotros Dios tiene un propósito. ¿Pero alguien puede pararlo? Lea ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, 9. ¿Quién nos salvó y llamó con yacimiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿De quién el propósito? ¿Mío? No, propósito de Él. El propósito de Dios que tiene contigo y tiene conmigo. Vamos a vivir situaciones, vamos a pasar situaciones, fueran buenas y malas, pero hay un propósito para ti y tienes que creerlo y confiarlo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Hermano, cuando José cambia su actitud,
Cuando José cambia su actitud a humildad, de altanero a humildad, a sabiduría, y poner su confianza en Él, cambia su mente, cambia su forma de ser. Cuando uno está dispuesto a ser cambiado, todo está en las manos de Dios. Pero necesitamos ser cambiados. Amén. Segundo punto, fue un hombre de santidad. Podía haber sido arrogante, podría haber sido muchas cosas, pero él parecía que amaba a Dios. Había un poco de conocimiento de Dios. No sé, a lo mejor vio a su padre cuando peleó con el ángel, luchó hasta el alba y fue bendecido. A lo mejor vio esas cosas. Y esto lo llevó a amar a Dios. Porque si Dios lo amaba, era por algo. Si Dios estaba con él, era por algo. Había algo dentro de sí que llamó la atención de Dios. Porque el Señor, recuerda, el Señor dice que Él no mira el cuerpo, no mira tu vestimenta, no mira tu forma de ser. Él mira el corazón. Eso es lo que le atrae al Señor. No le trae que tú seas rubio, que seas moreno, que seas alto, que seas musculoso. No, no trae. Lo que le atrae es tu corazón. A lo mejor eres más feito que yo, pero Dios mira tu corazón. Que Dios nos ayude. Que Dios nos enseña, y había esta santidad en Él que lo hacía fuerte, que lo cubría. Y vamos a la palabra de Dios mismo, vemos la situación que vivió ahí mismo en el 39. Sabemos la historia de la esposa de Potifar. Recuerde que José fue vendido por los ismaelitas y fue vendido a Potifar. Él lo compró y lo llevó a su casa. Porque había santidad en él. Y como había santidad en él, y todo lo que él hacía era prosperado. Pero mire lo que dice la palabra de Dios ahí en 39:11. Los problemas empezaron a llegar a su vida. Dice, y aconteció que entró un día a casa para hacer sus oficios y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces le dijo, dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Quién quería accederlo? La esposa de Potifar. ¿Pero qué es lo que hizo José? ¿Qué es lo que hizo? Arrancó, huyó. Porque el Señor dice que si viene la tentación hay que huir. Huye de la tentación. Arranca, corre. Y él huyó porque sabía que ante los ojos de Dios no era bueno engañar o meterse o acostarse con la esposa de otro hombre. Y tampoco engañar primeramente al Creador, a Dios. Él lo tenía presente y lo tenía claro. Porque él sabía que si Dios le había dado sus sueños por algo, él tenía que respetar, él tenía que quedarse fiel. ¿Para quién? Para Dios.
ser fiel para Dios. José era fiel y temeroso de Dios. Mire, lea 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7. Versículo 1. Así que, hermano, puesto que no tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu perfecto, perfeccionándonos la santidad en el temor ¿de quién? De Dios. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor a Dios. Lea Santiago. Santiago, cerquita de ahí. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios nos ayude a poder resistir, a ser fuerte, a poder vencer la tentación, porque muchas veces hemos sido tentados de parte del enemigo. Pero el Señor nos da la fuerza a poder resistir, como lo dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿No es su anhelo? ¿No es su esperanza? ¿No es su deseo de poder llegar hasta el final y recibir la corona de vida? Pues resistamos toda tentación, toda prueba. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11. Efesios 6, del 10 al 11 dice: Así que, disculpe, estoy leyendo mal. Era Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. El Señor nos enseña a estar firmes contra la acechanza del enemigo. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, Dios nos enseñe. Tercero, fue un hombre que aprendió a perdonar. ¿Sabe? Una de las cosas que el hombre le cuesta es perdonar. Lo que al ser humano le cuesta es perdonar. Usted puede estar sentado al lado de la persona, pero lo que le hizo algún día no se lo va a perdonar. Como dice el dicho, el que me la hace, me la paga. Puede pasar al lado, pero no lo va a perdonar.
Pero lo que le hicieron a José era imperdonable. Porque quisieron matarlo. Era imperdonable, hermano. La herida, lo que te hacen, lo que te marcan, queda grabado toda tu vida. Pero había algo en él. ¿Sabe lo que había en él? Estaba Dios. Dios lo amaba. Y Dios curó sus heridas. Dios empezó a sanarlo. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Él tenía una convicción de alcanzar lo que Dios le había prometido. Y él tenía que aprender a amar a aquel que le hacía la vida imposible. Dios le enseñó a amar. Mire ahí mismo en Efesios, capítulo 4, versículos 31-32. Ahí mismo donde estamos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. No sé si todos se aman. No sé si usted aborrece a alguien o está enojado con alguien. Pero dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Cristo os perdonó a vosotros. Cristo murió por usted, por mí, no importando lo malos que éramos, no importando lo que hacíamos. Él lo amó sobre toda la maldad. Él nos enseña a perdonar. Él enseña a perdonar. ¿Está dispuesto usted? ¿Está dispuesto a perdonar? Él tenía un corazón entregado a Dios. Y si tenía un corazón entregado, era fácil para él perdonar. Mire lo que dice ahí mismo en Génesis 45. Génesis 45. Dice del 1 al 5. Dice: no podía José contenerse delante de los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir a todos en presencia, de mi presencia, a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron todos los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a su hermano: yo soy José, aún vive mi padre. Y mis hermanos y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Por qué estaban turbados, hermano? Porque ellos quisieron matarle. Entonces dijo José a su hermano: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José,
yo soy José, su hermano, a quien quisiste, vendiste para matarlo, a quien vendiste para ir a Egipto. Ahora no te entristezcáis. No es pese a de haberme vendido acá, porque para prevaricación de vida me envió dos para darle a vosotros. Me imagino la sorpresa a la cara, el impacto de ellos al ver a su hermano. A mí se me caería la cara de vergüenza. Acérquense, le dijo José. Acérquense. Yo soy su hermano José, al que vendiste para Egipto. No estés triste. No estés triste. No os pese de haberme vendido acá, porque no fue obra suya, porque estaba en la voluntad de Dios. Porque estaba en la voluntad de Dios. Porque estaba en los planes de Dios. Aconteciera lo que acontecieran, fuera lo que no fuera, Dios iba a tomar los medios para que José llegara hasta ese lugar. Sea como sea. Porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Pese a lo que pase, la situación que pase, las consecuencias que pasen, Dios tiene un plan para ti y para mí. A lo mejor has llorado, a lo mejor has sufrido, a lo mejor te han lastimado, pero hay un plan para ti. Hay un propósito para Dios, porque Dios así lo ha dicho. Dios tiene un plan para usted. Solo tiene que creerle y a confiar en Él. Porque Dios estaba ¿con quién? Con José, y lo reconoció el faraón. Mire lo que dice ahí en 31, 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Lo estaba reconociendo. Un hombre que adoraba ídolos, a otros dioses. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Hermano, tú eres influente en esta vida. Tú eres influente en esta vida. Porque si tú eres hijo de Dios, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, te va a acompañar la misericordia de Dios. Y todo aquel que esté a tu alrededor va a ser bendecido. Y todo aquel que esté a tu alrededor va a ser bendecido. Compruébalo. Prueba. A lo mejor vas a ir a un negocio donde ha estado vacío todo el día. Y tú vas a llegar. No das ni cuenta, de repente 3, 4 personas. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque tú y yo somos afluentes. Donde quiera que vayamos, vamos con la gracia de Dios. Si vamos con la presencia de Dios, todo lo que vaya a nuestro alrededor va a ser bendecido. Si vamos a un hogar, va a ser bendecido. Lo dijo Labán, se lo dijo a Jacob. ¿Cómo quiere decir? No, ¿para qué te vas? No, ¿para qué te vas? Quédate, ¿no? Porque Jacob se iba a ir. Y lo dice la palabra de Dios, se lo leo.
Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia a tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por causa tuya. Hermano, usted es una bendición. Usted es una bendición de parte de Dios. Si Dios lo llamó a sus caminos, es para bendecirlo y para que usted sea de bendición donde quiera que esté. Donde quiera que esté, su hogar va a ser bendecido. Aunque los demás no sean cristianos, pero usted está generando un cambio. Está trayendo la bendición al hogar. Pero primeramente tiene que usted creerlo. Primeramente usted tiene que entregárselo a Dios. Y José estaba entregado a Dios. Y todo lo que él hacía, aún en la cárcel, hermano, estando en la cárcel, entregaba bendición. Todo era prosperado, todo era bendecido. Aún en la miseria, ahí traía bendición. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo contigo? ¿Tú crees que Dios puede bendecir tu hogar? ¿Crees que Dios te pueda bendecir de ser utilidad para los demás? Créelo. A lo mejor estás pasando necesidades, problemas, dificultades. Te sientes que ya no das más. Mira a José. Podría haber dejado todo botado. Podría haber dejado todo tirado. A él no le importó. Porque sabía que había un propósito. Que Dios se lo estaba revelando. Y él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Hay que creerle al Señor. Créelo y Dios lo hará. Cree y Dios te va a bendecir. Póngase de pie.